Las víctimas de esta estafa reciben una llamada que les indica que han secuestrado a un familiar y les piden abonar inmediatamente entre 5 y 10.000 euros como rescate. Es todo mentira y se enteran una vez que han entregado el dinero. Se han producido hasta 4 intentos en Valladolid en un solo día. Y lo más importante, ni dar teléfonos ni identidades de ningún familiar, porque como evidentemente esto no es real, si les damos datos ya tienen de dónde tirar. Buenas noches, es domingo 8 de diciembre y esta tarde una persona ha muerto tras el choque entre dos avionetas en el aeródromo de Fuente Milanos, en Segovia. Enseguida les damos más detalles de ese suceso, día festivo en mitad de un puente importante para el turismo. Hoy vamos a desgranar cómo es y qué busca el turista que viene a Castilla y León. Este 2018 vamos camino de volver a batir récord de visitantes, superando los 8 millones. Aumenta el turismo gastronómico, el de naturaleza o el de salud. Un lechazo, vamos a comer un lechazo. Venimos de Cádiz a comer. Aquí hay buenos vinos, habrá que probar un poco, ¿no? Hay mucho monumento y hay mucho patrimonio. Un poco de todo, cultural para ver los monumentos de aquí y gastronómico sobre todo. Aquí también hay mucho patrimonio que conservar y eso es una oportunidad para el empleo. En los últimos años se han creado 2.700 puestos de trabajo en este sector de la restauración. Hemos visitado una de las escuelas taller que forman nuevas generaciones de los oficios artesanales. Italia está conmocionada por la tragedia sucedida anoche en una discoteca de Corinaldo. 6 muertos y más de un centenar de heridos en una avalancha. Se investiga y se busca a los responsables de provocar el pánico entre los asistentes a un concierto. Rociaron gas pimienta y se desató una estampida mortal. El ministro de Interior italiano ha exigido responsabilidades ante un suceso con víctimas en su mayoría adolescentes. 1 millar de detenidos y 55 heridos, entre ellos 3 policías. Es el balance de la 4ª jornada de protestas de los chalecos amarillos en Francia. Las calles de París han vuelto a convertirse en una batalla campal exigiendo la dimisión de Emmanuel Macron. Un enorme despliegue policial no ha logrado evitar otro sábado de graves disturbios. Hoy se celebra el Día de la Inmaculada, patrona de la infantería. Lo es por el conocido como Milagro del Empel, que se ha revivido en Zamora. Muchos han aprendido hoy esta historia. La batalla que han recreado la ganó España por intercesión de la Virgen, al menos eso dice la tradición. El Tercio Viejo de Zamora venció en una de las contiendas de la Guerra de los 80 años después de que un soldado encontrara una tabla de la Virgen a la que se encomendó y cambió la meteorología. Pues mañana el tiempo no va a cambiar. Este domingo volverá a ser una mañana de nieblas en todo el centro de la península. La EMET ha activado el aviso porque la visibilidad será menor de 100 metros en muchas de esas zonas. Por la tarde, cielos despejados y temperaturas máximas en ascenso, sobre los 16 grados. Castilla y León va camino de batir este año de nuevo su récord de visitantes por encima de los 8 millones. Este puente hay una alta ocupación hotelera y también en alojamientos rurales. Un sector, el del turismo, con una oferta cada vez más diversa. Crece el peso de alternativas como el turismo gastronómico, el de salud o el de naturaleza. Rural, cultural, gastronómico y de salud. Si buscan ambiente tranquilo y familiar, lo suyo es el turismo rural. En Castilla y León hay más de 4.000 alojamientos de este tipo. Aprovechamos lo que podemos para verlos, claro. En una casa rural es estar todos juntos, porque en un hotel no estás cada uno en su habitación. Rural y de naturaleza, porque en nuestro territorio hay 28 espacios naturales protegidos y 19 reservas de la biosfera, como la Sierra de Béjar o los Picos de Europa. La segunda opción que les proponemos es palpar nuestra cultura y patrimonio. Pasar un fin de semana en plan un poco cultural. Castilla y León es la tercera comunidad de España que atrae más turismo de este tipo. Mucha arquitectura antigua en iglesias y tal que hay que conocer y que ver y que disfrutar. Un poco de todo, cultural para ver los monumentos de aquí y gastronómico sobre todo. Esa es la tercera pata, comer y beber. Un lechazo, vamos a comer un lechazo.
Venimos de Cádiz a comer. La gastronomía como producto turístico generó en el último año 520 millones de euros en nuestra comunidad. Gastronomía, enología, porque al final aquí hay buenos vinos, habrá que probar un poco, ¿no? Si lo que buscan en cambio pasa por cuidar mente y cuerpo, quizás su opción sea la del turismo de salud. Hay 10 balnearios y otros tantos spas. En 2017 ya se registró el mejor dato de turismo desde que existen estadísticas. 8 millones de personas vinieron a conocer Castilla y León. Este año puede que superemos esa cifra. En los últimos años ha cambiado mucho la forma de hacer turismo y también la manera de elegir uno u otro destino. Cada vez son más influyentes los conocidos como travel bloggers. En sus redes sociales descubren las opciones y actividades que ofrece cada localidad. Sus recomendaciones son seguidas por miles de personas. Hoy os saludamos desde el Parque Natural de la Sierra de Francia en Salamanca. Pablo es periodista y viajero. Lleva 4 años al frente del blog Viaje con Pablo. Y la gente te agradece que le hayas recomendado pues un restaurante, que le hayas guiado muy bien por una ruta de senderismo que a lo mejor era complicada y no se hubiera atrevido a hacerla. Porque él, además de viajar a su aire, cuenta cómo lo hace. Y no se puede venir hacia Rodrigo y no probar los huevos fritos con farina. Tú tienes un poco que reflejar lo que tú has vivido, tanto positivo como negativo, y es lo que le va a ayudar a otro viajero a configurar su viaje. Como él son ya muchos los travel bloggers de Castilla y León. Esta es la web de su asociación. Aquí encontramos los perfiles de cada uno de ellos. Y es que nuestra comunidad esconde innumerables bellezas. Tenemos el Camino de Santiago, que pasa por 3 provincias, de este a oeste. Tenemos Atapuerca, Médulas. Con Miguel viajamos a través del viaje de Sofi, una web que en los últimos meses ha superado el 500.000 de visitantes. Damos mucho valor en Castilla y León a lo de fuera, nos sorprendemos mucho cuando vemos un castillo, a lo mejor una serie como Juego de Tronos, y realmente en Valladolid hay 23 castillos visitables. Así que si no saben qué hacer este puente, solo tienen que navegar por su web y emprender el viaje. De agua que sale por abajo y crea esta charca que se lo... El turismo de naturaleza es elegido ya por el 15% de las personas que viajan por España. Castilla y León es uno de los destinos preferidos por sus espacios naturales y su gran biodiversidad de especies. Les vamos a descubrir una de las más desconocidas y en peligro de extinción, el desmán ibérico. Yo no sé si enfrente ahora tenéis la mina, luego. Tiene una trompa aplastada, el cuerpo rechoncho y la cola escamosa, rasgos que lo hacen inconfundible. Su nombre común es desmán ibérico y está en peligro de extinción. Es una especie amenazada porque, primero, sus poblaciones se han reducido en los últimos años por la alteración de sus hábitats, por la presencia de especies exóticas. En 2012, el Ministerio de Medio Ambiente, junto con la Junta de Castilla y León y Extremadura, instalaron cientos de estaciones de muestreo. Crearon 18 puertos naturales para evitar que los ríos queden secos en verano y capturaron 1.300 bisones americanos, la principal amenaza del desmán. Este animal habita en montes de ribera como estos, en los cauces de los ríos que se han mejorado en 9.000 kilómetros. Se ha descubierto una población de la que no se tenía conocimiento en la provincia de Ávila, dentro del sistema central. Este mamífero del tamaño de una pelota de tenis está presente en 5 provincias de nuestra comunidad, entre ellas León y Salamanca. Se espera que este año, fecha en la que acaba el proyecto, la población vaya en aumento. Esto significará que la calidad del agua también ha mejorado. Mantener todo el patrimonio que tiene Castilla y León es una tarea ardua que incluso está generando empleo. Con la casi desaparición de los oficios artesanales, las escuelas que enseñan conservación o restauración tienen una inserción laboral de más del 50%. Se calcula que en 4 años se han creado 2.700 empleos en este sector. Estos sillones son del siglo XVI. Ellas son las encargadas de tapizarlo de la manera tradicional. La técnica la están aprendiendo en este taller de empleo de restauración de Río Frío, en Segovia. Nuestros alumnos obtienen aquí un certificado de profesionalidad que les sirve para insertarse después en el mundo laboral y tienen que aprender tanto lo que son las técnicas de tapizado tradicional como las técnicas de tapizado moderno. Para poder entrar es necesario estar inscrito en el INEM y también otros requisitos. Escuelas Taller va dirigido de 16 hasta 24 años y taller de empleo de 25 en adelante. Este es un requisito de edad. Hay un segundo requisito, es que se puedan
que sean personas que se les pueda formalizar un contrato de formación y aprendizaje. Aquí se imparten también talleres de ebanistería y de técnica de dorado. En esta disciplina está Yolanda. Que estamos desde el primer día trabajando con piezas, viendo cómo se elija en directo, cómo se estuca, toda la preparación de de todo con lo que trabajamos, el estuco, las colas, lo hacemos directamente, aprendes y trabajas todo a la vez. Todos ellos obtienen al finalizar un certificado de profesionalidad. Hay un máximo de 28 alumnos por curso. El 54% encuentra un trabajo. Y aún así hay lugares y joyas patrimoniales donde no se llega. Es lo que sucede en Cardeñuela de Río Pico, en Burgos. El retablo de su iglesia necesita una restauración urgente porque se lo están comiendo literalmente los insectos. Los vecinos han creado una asociación para buscar los fondos necesarios para salvarlo. Este retablo del escultor renacentista Bigarny fue realizado para una capilla de la Catedral de Burgos, pero lleva más de 300 años en la iglesia de Santa Eulalia de Cardeñuela, Río Pico. Los insectos están comiendo gran parte de su estructura y los vecinos temen perder esta joya del Renacimiento español. Está estropeado, vamos, que tiene un futuro ya muy limitado. Entonces, o tomamos cartas en el asunto o nos quedamos sin retablo. Se han propuesto recaudar los 50.000 euros necesarios para conservar lo que hay y para ello han creado una asociación. Hasta el momento llevamos recaudados unas casi 7.000 euros. Hemos hecho también lotería para ahora, para Navidad, y unos 7.000 euros, que en un año me parece a mí una cantidad muy buena para un pueblo tan pequeño. Piden ayuda a las entidades. Sí que nos vendría muy bien que las instituciones o cualquier persona nos ayudase a conseguir que este retablo sea restaurado, porque nos parece muy importante, además, que estamos en el Camino de Santiago y los peregrinos pasan aquí igual 200 o más cada día. Ellos lo tienen claro. No nos vamos a rendir hasta que el retablo esté totalmente restaurado. No dejarán que el pueblo pierda este tesoro. En Fuentemilanos, en Segovia, un hombre ha muerto en un accidente aéreo en el aeródromo de esta localidad. Una avioneta que aterrizaba chocó con otra que ya estaba en tierra. El suceso se ha producido a primera hora de esta tarde. Carlota Muro. De emergencias 112, el accidente se ha producido en torno a las 4:20 de esta tarde, cuando una avioneta que efectuaba el aterrizaje ha colisionado con otra una vez en tierra. Ha habido un fallecido que se trata, al parecer, del propietario del aeródromo de Fuentemilanos. No es la primera vez que se produce aquí un accidente de estas características. El último fue el pasado mes de octubre, cuando una avioneta se estrelló al no desplegar el tren de aterrizaje, aunque afortunadamente en esa ocasión los dos pilotos implicados salieron ilesos. Un hombre de poco más de 30 años ha fallecido a causa de un navajazo en Aranda de Duero, en Burgos. Los hechos ocurrieron esta madrugada cuando la víctima salía de un local de fiesta situado en la Plaza Santiago. Según fuentes cercanas, el fallecido y los agresores eran de nacionalidad colombiana. Fue trasladado al Hospital Santos Reyes de Aranda, donde finalmente ha fallecido. Y continúa en estado grave el herido en el choque entre dos turismos y un tractor anoche en Coreses, en Zamora. Un accidente en el que además falleció un hombre de 63 años, el padre de Agustín Villar, el que fuera capitán del Zamora Club de Fútbol. Uno de los turismos colisionó por alcance con el tractor y después se produjo un brutal choque frontal entre los vehículos. Y un suceso más, porque un joven está herido de gravedad después de caerse esta tarde del acueducto de Segovia. Más cosas. Alerta policial. Cada vez es más frecuente la estafa de secuestro virtual. Consiste en recibir una llamada que nos dice que han raptado a un familiar y que debemos pagar inmediatamente un rescate. Todo es falso, solo quieren dinero. Hasta 10.000 euros han llegado a pedir. En solo 24 horas se han denunciado 4 intentos en Valladolid. Así empieza lo que puede convertirse en una auténtica pesadilla. Son los denominados secuestros virtuales, pero en realidad son estafas telefónicas. Por favor, no me hagan daño. Una persona desde el fondo, pues en una situación angustiosa, socorro, me quieren matar, mamá, que me matan,
y hay otro que está pidiendo el rescate. Parece bien 5.000 euros por el amor que sientes por... La cantidad suele rondar entre los 1.000 y 15.000 euros. Piden a la víctima que vaya a un locutorio y envíe esa cantidad a un nombre determinado. Lo más importante, ni dar teléfonos ni identidades de ningún familiar, porque como evidentemente esto no es real, si les damos datos ya tienen de dónde tirar. Las víctimas coinciden en que los falsos secuestradores tienen acento sudamericano. Llaman desde números ocultos. Hace 2 años se llegó a localizar a las personas que lo hacían, que eran desde cárceles chilenas. En Valladolid en las últimas semanas ya son 6 los casos de llamadas alertando de falsos secuestros. Durante horas ha estado cortada la autopista AP7 en Tarragona por una nueva protesta de los denominados Comités de Defensa de la República. Estas son imágenes grabadas por los participantes en las movilizaciones. Con barricadas de neumáticos o ramas, unas 200 personas han bloqueado la vía en ambos sentidos a la altura de la localidad de La Ampolla. Además, se han producido escenas de tensión entre manifestantes y camioneros. Y mientras, en Bruselas, Carles Puigdemont y Quim Torra han presentado en Consell de la República. Es un órgano que nace con un objetivo, el pedir a la Unión Europea la suspensión de los derechos de España en Europa. El expresidente de la Generalitat ha hecho un llamamiento a la unidad del independentismo catalán. El Consell de la República busca internacionalizar la causa soberanista y avanzar para que la República Catalana se convierta en una realidad. Sobre la actualidad en Cataluña ha hablado hoy el presidente del PP, Pablo Casado, que ha apoyado al candidato a la Comunidad de Murcia. Ha pedido además a Sánchez que ponga orden y que recupere cuanto antes el artículo 155, porque asegura que la situación en Cataluña es ya insostenible. Eso es lo que el supremacista Torra quería y Puigdemont proponer a Pedro Sánchez en sus caminatas por las fuentes machadianas de Moncloa. ¿Eso es la alternativa del Partido Socialista a la nación española? ¿Eso es la nación catalana de la que hablaba Borrell? ¿La nación de naciones de la que hablaba Cunillera? ¿La nación que tiene que sacar a presos de la cárcel que decía Batet? No, eso es un desastre. La vallesoletana Irache García es la nueva vicepresidenta primera de los socialistas europeos. Ha sido elegida en el Congreso que se ha celebrado hoy en Lisboa y que ha reunido a 33 formaciones socialistas de diversos países. Irache García es actualmente también la presidenta de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo. Si Vox hubiera tenido representación esta legislatura en las Cortes de Castilla y León, habría evitado la ley de la diversidad sexual o la de la memoria histórica. Así de contundente se muestra el vicepresidente del partido en Valladolid. Asegura que Vox tiene ya 1.000 afiliados en la comunidad y esperan entrar en el Parlamento regional tras las autonómicas. Vamos a entrar en el Parlamento autonómico porque Vox es de extrema necesidad en Castilla y León. Un procurador de Vox hubiera impedido que en Castilla y León se hubiera aprobado o que se lanzara la ley de diversidad sexual que el Partido Popular ha dejado avanzar. Un solo procurador de Vox en Castilla y León hubiera frenado la ley de memoria democrática que se ha aprobado en el Parlamento regional. De forma pacífica y silenciosa, alrededor de medio millar de personas se han manifestado hoy en Madrid para denunciar el maltrato a los animales en la industria cárnica. Han exhibido cadáveres de animales que supuestamente habrían sido maltratados en granjas y en explotaciones. Se están sujetando los activistas. Otro sábado más miramos a Francia por las protestas de los chalecos amarillos que no cejan en su lucha y piden la dimisión de Emmanuel Macron. París, que hoy había blindado sus museos y monumentos, ha tenido que hacer frente a otra jornada, y ya van 4, de violencia en las calles. Alrededor de 1.000 detenidos en Francia, más de 600 en París, durante la cuarta jornada de protesta de los chalecos amarillos. Bajo gritos de Macron dimisión, los franceses se han echado de nuevo violentamente a la calle para pedir no solo que se detenga la subida en el precio de los carburantes, también piden que mejoren las condiciones de vida en el país.
5 menores y una madre que acudió con su hija han fallecido en una estampida que se producía en la salida de un club nocturno en Corinaldo, Italia. Asistían a un concierto de un conocido rapero cuando alguien usó un spray pimienta y se desató el caos. El ministro del Interior, Matteo Salvini, ha explicado que las autoridades están buscando respuestas y que investigarán por qué las puertas de emergencia no se abrieron. 100 personas han resultado heridas y 13 continúan graves en el hospital. Por la tragedia en Italia ha rezado hoy el Papa Francisco, jornada en la que el pontífice ha beatificado a 19 religiosos que murieron en Argelia durante su guerra civil, entre ellos a una leonesa, Esther Paniagua, que fue asesinada en 1994. Hace días sus restos fueron exhumados de León para trasladarlos a Madrid. El Palacio Real de Valladolid ha acogido el homenaje del Ejército a la Inmaculada Concepción, la patrona del arma de infantería. Al acto han acudido diversas personalidades políticas y ha estado presidido por el general de brigada. Hoy, Día de la Inmaculada, se ha recreado en Zamora el milagro de Empel, la historia por la que la Virgen se convirtió en la patrona de los soldados. Comienza la batalla. Retrocedemos a 1585, durante la Guerra de los 80 años, cuando España y Holanda luchaban por el control de Flandes. El tercio viejo de Zamora, formado por 5.300 soldados, se quedaban atrapados en la isla de Bommel. La flota holandesa los rodea y cuando todo parece perdido, el tiempo empeora, el río se congela y la flota holandesa queda bloqueada en el hielo. Dispararemos desde medio del río y no sé si nos matarán de algún cañonazo o ya veremos. Nosotros sí que seguiremos siendo los perdedores. La vamos a ganar. Yo creo que los holandeses no tienen nada que hacer hoy. Yo de los buenos. Español. Ocurrió el 8 de diciembre y eso dio lugar a que desde entonces la Inmaculada Concepción sea fiesta nacional y se nombrara patrona de los tercios, actual infantería del Ejército. Un poquito de cultura para que nos vayamos empapando un poco, yo creo que siempre viene bien. Si lo estamos celebrando en Zamora será porque alguna vez ganaron algo. Así estamos entretenidos en este tiempo que parece que no hay mucha cosa. Una batalla conocida en la historia como el milagro de Empel. Apenas necesitan unos segundos para detectar sustancias en un interior, un vehículo o dentro de un paquete. Perros de diferentes razas participan en León en la Copa de España Deportiva de Perros Detectores. Los animales demuestran su capacidad olfativa en 3 grados de dificultad. Mendy, esta perra de las aguas, es la actual campeona de España en la modalidad deportiva de perros detectores, una disciplina todavía poco conocida que reúne en León a adiestradores de todo el país. Un deporte que es muy saludable a nivel psíquico para el perro y también es una forma de fomentar mucho el vínculo con el guía. Mucha gente utiliza este deporte para temas de modificaciones de conducta incluso. No son canes operativos como los que utilizan las fuerzas de seguridad, pero su técnica y entrenamiento les permiten detectar sustancias como el clavo, la salvia o el cedro en segundos. No se puede comparar un perro deportivo con un operativo, ¿vale? Pero nosotros lo que trabajamos es la técnica, un entrenamiento de maletas, como puede hacer un militar o un policía. Un perro te puede detectar la sustancia en 7 segundos. Puntúa que no se rindan ante trampas como una salchicha o derriben otros elementos. Su capacidad olfativa está todavía en desarrollo en muchos campos, como el sanitario. Podrían detectar la diferencia entre una cucharadita de sal en un depósito de 2.000 litros. Ellos podrían saber qué está salado y qué no, solamente con su olfato. Tenemos perros que detectan subidas y bajadas de azúcar, que detectan ataques de epilepsia, que detectan subidas de tensión y cada vez más. Al final, si el perro lo puede oler, nos puede avisar. Es solo una muestra más de las capacidades del mejor amigo del hombre. La música tradicional vive un nuevo auge y se ha demostrado hoy en Soria. El seminario La Palabra Cantada ha reunido a folcloristas de varias zonas de España. Aseguran que las tradiciones también son una fórmula para evitar la despoblación del mundo rural. La música tradicional folclórica como elemento identificativo de un lugar. Con esta premisa, el seminario La Palabra Cantada busca en Morón de Almazán recuperar y poner en valor este espacio de la música. Todos esos saberes, todas esas, sobre todo de música, de refranes, de esa cultura inmaterial, pues para ponerla en salvaguardia. La recuperación de tradiciones ligadas al folclore es uno de los puntos más importantes de este encuentro, en el que relacionan esta materia como un arma para atraer población y turismo a los pequeños municipios. Ojalá se siguieran desarrollando manifestaciones culturales inmateriales en los ámbitos rurales
porque habría un mayor equilibrio, una sostenibilidad clarísima y riqueza, lógicamente, para la zona. Es también un elemento identificativo de nuestra cultura y ponen como ejemplo otras como la música andina de Sudamérica. La negociación entre aquello que hay que mantener, que es propio de la cultura, que es propio en este caso de la identidad de la cultura musical, y al mismo tiempo sus impulsos creativos, sus ganas de cambiar. Una visión del folclore tradicional como puesta en valor de la cultura rural nacional. En Palencia hay más de un centenar de órganos barrocos que fueron restaurados en su momento, pero que ahora se están volviendo a deteriorar por falta de uso. El problema es que no hay mucha gente que sepa tocar esos instrumentos gigantes. Una profesora se ha puesto manos a la obra y se está dedicando a enseñar a un grupo de voluntarios. Iglesia de Santa Eulalia, en Paredes de Nava. Los vecinos que han venido a misa se encuentran con una grata sorpresa. El mágico sonido del órgano acompaña hoy al coro de parroquianos. Es una joya con más de 2 siglos de antigüedad, todo un reto para quien está a las teclas. En esta parroquia va a ser la primera vez que voy a tocar. Siempre hay unos poquitos de nervios y porque también es pues una responsabilidad muy grande. Germán no es un profesional, pero sí un enamorado de estos instrumentos. Siempre me he sentido atraído por su música, porque es una música que desde luego es única, porque llena como el rey de los instrumentos que es. En la diócesis de Palencia hay más de 100 órganos como este. Muchos están restaurados y algunos se encuentran en un estado excelente, pero hay que formar a organistas que los toquen. Se puede tocar en los 2 teclados. En San Martín, también en Paredes de Nava, funciona desde hace 4 años la Escuela Provincial de Órgano de Palencia. Es esta la idea de la escuela, ¿no? Personas que se preocupen por sus órganos y que los toquen. El primer mantenimiento de un órgano es que se utilice. Andrés y Juan Ramón son 2 de sus 10 alumnos. Aquí ensayan y practican un par de horas a la semana. En muchos casos apenas cuentan con conocimientos musicales previos. Pasé por el Conservatorio de Valladolid los 2 primeros años, después lo abandoné cuando empecé mi vida laboral y lo he retomado después de jubilado. A mí me gustaría, la verdad, pues eso, encargarte de algún órgano, ¿no? De decir, pues mira, vengo a tocar todas las semanas. Les apoyan todas las instituciones de la zona y en el último año han hecho un fichaje importante. Prosol, una empresa de la tierra, apuesta por ellos dentro de su programa de actividades de impacto social. Nosotros le queremos dar ese impulso de que la gente lo conozca, se sienta atraído, venga y esto vaya siendo cada vez como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo. Y por supuesto, quieren contar con más futuros organistas. Piden más mujeres y niños. En sus manos está mantener en buen estado uno de los grandes tesoros de la provincia palentina. Y hoy terminamos en Burgos, donde una exposición nos permite acercarnos a historias de mujeres inmigrantes de la ciudad. Una muestra donde cuentan cómo y por qué llegaron a instalarse aquí y cómo ha sido su proceso de adaptación. Es nuestra última imagen. Volvemos mañana a las 2:30. Disfruten de esta noche de sábado. Hasta mañana. Samira llegó a España desde Argelia hace 16 años, estudió periodismo, pero cuando quiso homologar sus títulos para ejercerlo en nuestro país, no pensaba encontrar tantos obstáculos. Es que es imposible, porque es mucho dinero, mucha burocracia y al final lo he dejado porque lo que quería es sacar adelante a mi hijo, a mi familia. Su historia se suma a la de Caterina, Yocaira o María, así hasta 8 nombres propios que demuestran que ellas son parte fundamental de la inmigración. No caemos en la cuenta que la mayor parte de las veces son ellas las que inician ese proceso migratorio. La mayoría de las mujeres cuando llega a España trabaja por debajo de sus niveles académicos y en la inmensa mayoría de los casos vienen para sacar adelante a sus hijos. Se piensan que ellas vienen traídas, que vienen reagrupadas con sus maridos, que ocupan un segundo lugar en lo que es el proceso migratorio. Y eso no es así, no es cierto. Estas fotografías hechas a gran tamaño preceden a otro tipo de instantáneas, las de los álbumes personales de estas protagonistas. Para quienes aún luchan por salir adelante, tienen un mensaje. Tienen que ser muy pacientes y luchar y al final sí que se sale de esto. Las periodistas de La 8 Burgos y Onda Cero Burgos también han colaborado con este proyecto, prestando sus voces a la exposición. Truly need